Saludos compañeros, mi nombre es Ángel Cáceres y en esta ocasión les voy a presentar el informe de resultados del proyecto Aislamiento del compuesto presente en el extracto de acetato de etilo de Semillero Mexicanum con actividad citotóxica contra las líneas celulares A549 de cáncer de pulmón. Este proyecto de investigación está dirigido por la doctora Claudia Lucía Vargas Requena. Para comenzar, me gustaría comenzar con la afirmación siguiente. La enfermedad del cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, siendo el cáncer de pulmón la más común y mortífera entre todos los cánceres, debiéndose su reciente auge al acto del tabaquismo o al acto de fumar, como también se le conoce. Afortunadamente, se cuentan con distintos tipos de tratamiento contra este cáncer en específico. Los principales son la cirugía y la quimioterapia. Sin embargo, no todos los pacientes son elegibles para la cirugía y quienes se someten a la quimioterapia son víctimas de los efectos adversos perniciosos que la misma quimioterapia induce, como son las náuseas, la pérdida del cabello, la toxicidad renal, entre otras. Sin embargo, recientemente ha surgido en estos últimos años una alternativa eficaz contra el cáncer en general, la cual es designada como fitomedicina o fitoterapia, la cual se define como el empleo de plantas medicinales para el tratamiento de enfermedades diversas. Se conoce una planta en específico que es efectiva contra el cáncer de pulmón, entre varias. Esta planta es Semillero Mexicanum, una planta nativa de México y también presente en los países de América Central. Se ha descubierto que es efectiva contra células cancerígenas del pulmón de adenocarcinoma pulmonar, o también llamadas A549. Esta planta induce muerte celular por apoptosis en estas células. Sin embargo, no se conoce el compuesto responsable de esta actividad anticancerígena, tema relacionado directamente con el objetivo general de esta investigación. Sin embargo, antes de seguir con los objetivos, es necesario adentrarnos un poco más acerca de los factores relacionados con esta investigación, como lo es el cáncer de pulmón, los tratamientos hacia este cáncer, su etiología, su epidemiología, entre otros factores. Lo cual me gustaría empezar primero definiendo lo que es el cáncer. Podemos definir el cáncer como una enfermedad que puede afectar cualquier órgano o tejido del cuerpo, o que también puede originarse en cualquier órgano o tejido del cuerpo. Es ocasionada por mutaciones concretas en genes relacionados con la regulación del ciclo celular, con la regulación de la apoptosis, entre otros. Y estas mutaciones tienen como causa a los virus, a la radiación o a compuestos químicos. La acumulación de estas mutaciones dan lugar al paso de una célula normal o sana a una célula cancerígena o también llamada célula maligna, mediante un proceso llamado carcinogénesis, el cual se define simplemente como el paso de una célula normal a una célula cancerígena. Estas células tienen características específicas que las hacen ser lo que son, células malignas, o que las hacen los que la hacen ser diferente a las células normales. Se cuentan 7. También se les denomina como sellos del cáncer. Una es la autosuficiencia en señales del crecimiento. Esto es que no requieren de mensajeros químicos eh, eh, que proceden de otras células o que proceden por fuera. Ellas mismas pueden echar a andar el ciclo celular y proliferarse de manera continua. La otra es la insensibilidad a señales inhibitorias de crecimiento. Esto es, no responden a las señales que paran el ciclo celular. Estas nuevamente siguen constantemente eh,
dando inicio al ciclo celular. El otro es la evasión de la apoptosis. No responden a señales inductoras de apoptosis en caso de que haya alguna malformación genética en estas mismas células, como lo es el caso de las mutaciones en los genes de la proteína P53. Tienen una capacidad proliferativa ilimitada. Esto significa que los telómeros de estas células están anormalmente largos, gracias a una actividad incrementada y anómala de la enzima telomerasa. Tienen la característica de angiogénesis mantenida, esto es, forman nuevos vasos sanguíneos que les permiten obtener nutrientes necesarios para el mantenimiento de las células que componen lo que es el tumor, el cual se define como un crecimiento anómalo de tejido incoordinado en comparación con otros tejidos del cuerpo, que es a causa del crecimiento excesivo de células malignas en alguna parte del cuerpo. Otra característica muy esencial de las células malignas o del cáncer es la invasión y metástasis. La metástasis no es más que la generación de tumores secundarios discontinuos del tumor primario. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, digamos que un tumor se origina en el pulmón y gracias a la nueva vasculatura formada, gracias a este proceso de angiogénesis, células de este tumor pulmonar pueden desprenderse de dicho tumor, viajar a otras partes del cuerpo y encontrarse, por ejemplo, en el hígado, que desde ahí, gracias a las características anteriormente enunciadas, pueden formar otro tumor, de modo que ya no solo tuviéramos un tumor en el pulmón, sino que también lo tuviéramos en el hígado y en otras partes del cuerpo también. Y por último tenemos el efecto Warburg, que no es más que el empleo excesivo de glucosa para la generación de precursores necesarios para la formación de nuevas células, como lo son los ácidos nucleicos, los aminoácidos, entre otros. En cuanto a epidemiología, se había mencionado que el cáncer de pulmón es el cáncer más común y mortífero en el mundo, en palabras de la OMS, contándose con más de 2 millones de casos en el año 2022 de este cáncer y cerca de 2 millones de muertes también a causa de este cáncer. En México, el cáncer de pulmón ocupa el séptimo lugar en casos, pero el tercero en mortandad, siendo las personas mayores de 60 años las más afectadas, principalmente hombres. La causa del cáncer de pulmón la, se encuentran diversos factores, como lo puede ser el tabaquismo, que se había mencionado, que es el principal. La exposición ocupacional, esto es, la exposición a ciertos materiales o elementos comunes de empleo en trabajos, como lo puede ser el radón, como lo puede ser el cobalto, el arsénico, entre otros, y también la contaminación del aire. Yéndonos a los tratamientos, se encuentran dos principalmente, como se había mencionado, la cirugía y quimioterapia. Específicamente para este tipo de cáncer llamado de pulmón, que se define como un cáncer epitelial en los órganos pulmonares, concretamente en el parénquima de estos o dentro de los bronquios. Ahora bien, ¿por qué la mayoría de las personas no son elegibles para la cirugía, aquellas que padecen de cáncer de pulmón? Porque la mayoría de estas se diagnostican ya cuando el cáncer se encuentra muy avanzado, lo cual se debe a la carencia de síntomas o a la ignorancia de estos, al ser síntomas muy generales, como lo puede ser la tos o la respiración silbante. Y aquellas personas que se someten a quimioterapia, de nuevo, son víctimas de efectos adversos severos, como lo son la toxicidad renal, los problemas gastrointestinales, la depresión y la ansiedad, entre otros. Ahora moviéndonos a la fitoterapia, hay diversas plantas que han sido probadas y ser eficaces contra el cáncer de pulmón, como lo es Ataria multiflora, cuya timoquinona es efectiva contra las células de cáncer de pulmón al generar apoptosis en estas. Lo mismo para aloe vera, que también genera apoptosis y necrosis en estas en células de cáncer de pulmón, y también lo es Hemialarium mexicano, el cual concretamente los extractos de metanol
hexano y acetato de etilo de la corteza de esta planta prueban ser eficaces contra las células A549 de cáncer de pulmón. Pero específicamente es el extracto de acetato de etilo el que es más efectivo y más selectivo contra estas células. El contenido fitoquímico de este extracto son las saponinas, los alcaloides y los compuestos esteroidales. Y puesto que en la literatura se ha señalado que las saponinas son eficaces contra estas células cancerígenas, contra las células cancerígenas en general, cabe resaltar, se hipotetiza que estas saponinas son las responsables de la actividad anticancerígena de la planta Semialario mexicano. Y puesto que no se conoce realmente el compuesto que genera esta actividad anticancerígena, se propone identificar este compuesto, además de purificarlo y determinar su naturaleza química, lo cual significa identificar los grupos funcionales de este compuesto antineoplásico. Entre los materiales y métodos que se emplearon para esta investigación son el haber obtenido un extracto de acetato de etilo de la planta, de la corteza de la planta, y fraccionarlo en cromatografía en baja y alta resolución. La cromatografía en baja resolución sirvió para establecer las condiciones de la cromatografía de alta resolución. Esto es, determinar el flujo de la cromatografía, también determinar el huyente y, como veremos adelante, para saber exactamente en qué tiempo salen las distintas familias que compone este extracto, es decir, las saponinas, alcaloides y triterpenos o compuestos esteroidales. Luego de haberlos identificado y haber generado estas condiciones, se iban a fraccionar estas familias en HPLC y se iban a hacer pruebas en MTT o pruebas de citotoxicidad en células A549. Después de saber específicamente qué familia es la que posee esta actividad anticancerígena, se iba nuevamente a fraccionar esta familia en concreto en HPLC para así obtener los distintos tipos de metabolitos que se encuentran en esa familia. Por ejemplo, digamos que la familia de saponina resultó ser la citotóxica en comparación con la esteroidal y la, y la, y la, y la alcaloidea. Entonces lo que era necesario es fraccionar esta familia y obtener los distintos tipos de saponinas para así determinar exactamente qué saponina es la que induce esta actividad anticancerígena. Después de haber determinado este compuesto, se iba a analizar por IR qué tipo de grupos funcionales posee. Como se había mencionado, como parte de los resultados que se han obtenido hasta ahora de la investigación, es la elección y del establecimiento de las condiciones necesarias para el HPLC, como es la elección de la fase móvil, la cual resultó ser en una proporción 1:2:2 de hexano, acetato de etilo, etanol, como se puede ver en la imagen, que es la tercera condición, como se puede ver aquí, y también el probar esta, esta fase móvil en cromatografía de baja resolución con el eluyente seleccionado y el extracto suspendido. Se determinó el flujo y se colectaron eluatos o fracciones para así identificar las familias, en qué tiempo, para relacionar el tiempo en el que salen estas familias y la familia en concreto, para así en HPLC obtener una resolución mejorada y saber exactamente a qué tiempo una familia va a salir. Hasta el momento estos son los resultados de la investigación. En resumen, hasta el momento se han establecido parcialmente y en su mayoría las condiciones para el HPLC, para que en consecuencia se pudiera fraccionar este extracto, probarse en células citotóxicas, además de determinar la familia citotóxica y luego después fraccionar esta misma familia en tipos de metabolitos y así probar exactamente qué compuesto es el que tiene la actividad anticancerígena de esta planta, para finalmente determinar los grupos funcionales que esta molécula posee.
Muchas gracias.